Se cumplen 20 años de las movilizaciones por el cierre de la fábrica de Fontaneda, por eso Aguilar de Campoo recuerda el momento de tensión que vivió el pueblo durante casi 8 meses, un conflicto que terminó con el acuerdo de compra de Siro. Recuerdo con un poco de nostalgia, rabia y a la vez alegría, pero no seríamos justos si vinculásemos el problema de Fontaneda solo al 2002. 123 personas fueron despedidas a los meses de comprar Navisco la empresa. Los Fontaneda se llevaron 6.000 millones de las antiguas pesetas y no dijeron ni adiós. Entonces, agradecer y de alguna manera hasta pedir perdón, especialmente al 90% de las mujeres, de los 123 despedidos eran 90% de mujeres, que creo que merecen cuando menos un recordatorio. No supimos unirnos, no supimos defender bien y es verdad que la primera batalla la perdimos, pero nos sirvió de aprendizaje para enfrentarnos a la segunda batalla, que es el 20 aniversario que ahora podríamos estar planteando. Pues el recuerdo del primer día que nos notifican el cierre, pues sí es un mazazo para las personas que trabajamos en la fábrica. Sabemos que es un mazazo también para el pueblo. En cuanto el pueblo se enteró, enseguida empezó a apoyar. Pero bueno, poco a poco fueron avanzando las cosas y fuimos viendo cómo iba evolucionando la situación. Fuimos viendo que esto se podía arreglar. Hicimos todo lo posible por arreglar, por buscar una solución, y entre las que se encontraban en la mesa que podíamos optar a ellas, pues bueno, se eligió que el grupo Siro comprara la planta, había garantías de puestos de trabajo y bueno, pues esa se cogió. Fueron varios meses lo que duró este jaleo, pero bueno, al final fue una solución. La primera reacción, pues eso, que ves que te quedas en la calle y ves que el pueblo, bueno, pues va a perder mucho comercio, va a perder aparte de los empleos. Somos personas que solamente hemos trabajado, la mayoría de ellos, en galletas desde que entramos con 14, 15 años. Había trabajadores con 50 y tantos, casi 60 años. Bueno, pues esos a lo mejor tenían una salida un poco mejor, aproximados a una posible jubilación, ¿no? Pero muchas personas con 30 y tantos, 40 y tantos años que hemos estado toda la vida trabajando en galletas, pues ves que el futuro laboral es malo y que las cosas no pintaban muy bien. Recuerdo, les tengo en la mente todavía, rabia, decepción y a la vez se nos venía dando la razón de que la multinacional iba a cerrar esto, pero que no se iba a salir con la suya. Tengo grabadas en la cabeza unas imágenes que no se me van a borrar nunca. Es las trabajadoras de Fontaneda con ampollas en las manos y de hacer ruido con las latas para presionar a la dirección de Navisco. Y esa imagen la tengo grabada en la cabeza. Tenían ampollas en las manos de hacer ruido. Luego, que fue seguido el acto, o sea, no tenías tiempo de pensar las circunstancias y ya tenías historias para hacer. Los trabajadores retienen a los directivos de la OB y es ahí donde de alguna manera alguien se equivoca y nos hace un favor inmenso. Si en lugar de haber intentado liberarles, como decían ellos, por la noche les liberan a las 4 de la tarde, había 17 personas en la puerta. Por tanto, este conflicto, sin vosotros, sin los medios de comunicación que estuvisteis aquí todos los días, los provinciales especialmente, y sin los nacionales, pues ese conflicto una vez más lo hubiésemos perdido. Decidimos cerrarnos, miembros del comité de empresa. Eso fue una de las medidas que tomamos más adelante, porque sí es verdad que los trabajadores el primer día que nos notificaron el cierre se agruparon en la fábrica, intentamos ahí retener a los directivos, pero bueno, lo que hubo luego fueron, pues esto, dentro de las medidas que se tomaban fue eso, encerrarse 2 miembros del comité de empresa cada fin de semana. Bueno, pues eso, pues intentar tener connotación empresas y todo esto, pues para tener el conflicto vivo e intentar, pues eso, que la solución fuese lo mejor posible. Fuimos los 2 primeros que
encerramos, coincidía además con el día de mi cumpleaños. Pero era un apartado más. Ya estábamos organizados por aquel entonces y se había creado una gestora que se dividía en dos partes. La parte visible, que era Hilario, que era quien había tomado las riendas de comunicarse con vosotros, con los medios de comunicación, y la otra parte, que era quien organizaba las marchas, las manifestaciones, los eventos que podían hacerse y, cosa muy importante, la que recaudaba económicamente dinero para poder mantener el conflicto. El conflicto costó mucho dinero y ese dinero no le pusimos los trabajadores, le puso el pueblo de Aguilar y algunos comerciantes, algunos bares de Aguilar, porque es curioso que se dice que los medios de comunicación estuvieron aquí, sí, pero salvo los provinciales todos cobraban por venir, por tanto, mérito, ya digo, a vosotros, a Radio Aguilar y a Onda Cero Valencia, pero cuando vino Luis del Olmo vino cobrando y eso había que haberlo recaudado. Tengo una anécdota que siempre cuento, no sé si me repetiré mucho, pero tenéis conocimiento de quién son las dos niñas que desaparecieron de Aguilar, ¿no? Pues parte de la recaudación que esa familia recaudó se nos entregó al comité de empresa. Por tanto, eran hechos que al día de hoy, si les pienso, todavía me emociono. Y digo, una base era permanecer en los medios y para eso había que hacer lo que fuese, y otra era cómo permanecíamos en ellos, y tenía que ser a base de donativos, a base de que los chavales del colegio y una asociación de música de aquí grabó CDs. Se hicieron cosas para mantener el conflicto vivo, que no se nos olvide que duró 8 meses. Pues lo que la gente quería principalmente eran los puestos de trabajo. Lo que pasa es que detrás de los puestos de trabajo viene, pues eso, tener una garantía de que el empresario que lo va a coger va a continuar. Sabíamos que la mejor forma de que eso sería, pues eso, que la marca Fontaneda hubiera seguido en Aguilar, que eso era la mayor garantía. Pero bueno, el Grupo Siro optó por la compra, al final lo llevó y bueno, pues 20 años después ahora tienen problemas el Grupo Siro aquí con las plantas también. Pero bueno, 20 años después todavía siguen trabajando trabajadores en la planta. El objetivo de la gente era trabajar. Ahora, solo teníamos una forma de mantener esto, que era reivindicar la marca. Y estuvimos reivindicando la marca hasta que no tuvimos más remedio que optar o por la calle o por los puestos de trabajo. En las reuniones que se sucedían entre empresas con la multinacional, cada vez pues te daban una noticia, algunas veces eran positivas, otras negativas, y hubo un lío importante. Entonces no sabíamos muy bien cuál era la situación, hasta que llegó un momento en que el 1 de enero se constituyó la nueva fábrica que se llama Hornos de Galletas de Aguilar, que es donde estábamos hoy también. Actualmente de lo que era plantilla éramos 212, lo que pasa es que luego había una empresa externa que también tenía trabajadores ahí trabajando en la planta, de limpieza, algo de mantenimiento. Bueno, pues podían andar aproximadamente sobre los 250 por ahí. 250 empleos directos, pues también dan empleo a trabajadores de logística, dan empleo, bueno, pues a todo el comercio del pueblo, sí. Lo primero que se hizo fue intentar buscar una unión entre lo que querían los trabajadores y lo que quería el pueblo, que hay que recordar que no siempre fue lo mismo. Los trabajadores llega un momento en que queremos el empleo y el pueblo y algunas personas más querían la marca y había que lidiar con esas dos posturas y al final, pues lógicamente, se impuso la única que tenía cabida, que era defender el empleo. La marca significaba el todo. Gullón no es la planta que soy, pero aquí hablamos de 212, cuando la multinacional compra la empresa éramos 504. Entonces, los 300 que faltan, expliquen dónde fueron. Y para Aguilar Fontaneda era, ¿quién no había? Ninguna familia del pueblo, porque si ninguna, no había tenido algún miembro de su familia, o bien trabajando de forma continua, o bien de eventual en verano, o haciendo prácticas o algo, era todo, era decir, Aguilar ya empezaba a sonar aquello de globalización total, deslocalización de los pueblos y todo eso, y en Aguilar había llegado, entonces suponía que era lo que algunos no estábamos dispuestos a hacer, es dejar nuestro pueblo, dejar nuestra vida. Yo entré a trabajar con 14 años a Fontaneda.
Entonces era dejar lo único que sabía hacer y lo único que conocía. Y no estábamos dispuestos de ninguna manera a permitírselo. Y es un activo importantísimo, era y lo es, para Aguilar. La marca Fontaneda, bueno, pues nació aquí, toda la vida está fabricando aquí las galletas, teníamos probablemente la mejor galleta de España, y era un activo importantísimo pues porque es una marca con mucho mercado y con mucha garantía de que las ventas pues tienes garantizados. Tienes un mercado de un 12, 14, 15% como mínimo del mercado nacional, y sí es importante, sí. Recuerdo que estábamos teniendo una asamblea ahí en un hotel, y se estaba decidiendo por parte de los trabajadores si dejábamos a Siro que nos expusiese su proyecto. Entraron Siro, González Serna y su mujer y explicaron su proyecto, y fue aprobado el proyecto por el 98% de los trabajadores. En principio se sigue aquí trabajando en hornos de galletas, y hace una inversión que es cuando se funda la empresa del pan, y poco a poco hemos ido pasando para allá hasta el día de hoy. Ha seguido el grupo Siro trabajando, llevamos ya 20 años, ahora parece ser que va a entrar el capital nuevo como dueños de la planta de Aguilar y las otras que tienen en Castilla y León, y bueno, pues a ver si también en el futuro les viene bien y se siguen manteniendo los puestos de trabajo. Y me consta que había gente de Santander, de Palencia, de todos los pueblos alrededor y de la provincia de Palencia, había miembros del comité de empresa que conocíamos nosotros. La verdad es que recuerdo aquella manifestación, fue en el mes de abril, no recuerdo ahora mismo el día, fue a los pocos días de comunicarnos el cierre, y esa manifestación sí se nos queda, sí, por lo menos a mí personalmente no se me va a olvidar nunca. Me viene a la cabeza señoras de 70, 80 años, señores, yendo desde Palencia a Valladolid andando. Me viene a la cabeza cuando vienen los antidisturbios, un pueblo que nunca había tenido problemas, lo valiente que fueron para enfrentarse a ellos. Me viene a la cabeza las lágrimas de muchas familias y muchos trabajadores cuando venían más las noticias, porque se pensaban que ya se había acabado todo. Y me viene a la cabeza una figura muy importante para nosotros, al menos para mí, que fue el consejero Balín, y fue para mí una de las personas que supo encarrilar la situación, que tuvo mucha paciencia con nosotros, y que al final sin él yo creo que hubiésemos fracasado o medio fracasado. Pues el sentimiento, cuando nos fuimos enterando y ya fueron pasando un poquitín las semanas y eso, nos fuimos dando cuenta, pues te da mucha rabia, ¿no? Porque sabíamos que la marca Fontaneda era la principal marca que tenía la multinacional Lloret i Biscuit, y que lo que quería cerrar era precisamente la fábrica de Aguilar, donde se fabricaba la galleta Fontaneda, para fabricar la galleta Fontaneda en las otras dos plantas que tenía en España. Entonces sí te da rabia porque dices, bueno, pues si tiene 3 plantas y tiene que cerrar una porque cree que su producción lo podía hacer en 2 plantas, te daba rabia que fuera precisamente la marca Fontaneda y la planta de Fontaneda, la planta la que cerraba y la marca la que seguía funcionando. Un agradecimiento muy importante, sí, hacia todas las personas que nos apoyaron, y que bueno, pues si al final se ha conseguido que los puestos de trabajo sigan aquí y que van a seguir más tiempo, pues el agradecimiento, pues eso, desde aquí hacia todas las personas que estuvieron, como miembro del comité de empresa que fui, devolverles, recordarles que no se nos olvida el apoyo que nos dieron. Que Aguilar, que presumimos de ser el pueblo de las galletas, que huele bien, el pueblo de la María, no tenga, y es una de las partes del acto, un monumento, un museo, una estatua, algo que represente la esencia de este pueblo. Y tengo constancia, porque además he intentado de alguna manera ayudarle, de que el artista Juan Fuentes, que es quien presenta hoy el proyecto de ese monumento, lleva años trabajando en él y sin ningún éxito. Y ahora parece ser que vamos por el camino, que habrá que buscar subvenciones para hacerlo, pero si un pueblo que presumimos de galletas no tenemos algo que cuando venga un visitante, un turista, vea, pues me parece que no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, creo que es importante que parece ser que algunas empresas ya han dicho que harán algún donativo para ese monumento, y faltará algo de subvención que intentaremos buscarla donde podamos.